ducha, yuraje yucha son huchayo. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. A nivel nacional es 6 de la mañana con 33 minutos. Amigos oyentes, muy buenos días. Viernes, fin de semana, 24 de enero del año 2025. Y de cortina nos acompaña un carnaval tradicional de nuestra provincia de Cotabambas, porque sí, efectivamente estamos muy próximos ya a realizar celebraciones de los carnavales, y entiendo que este año el Ticapayana también se va a desarrollar con algunas particularidades, ¿no?, que va a caracterizar el carnaval de nuestra provincia de Cotabambas. Y bueno, algunas fechas los cuales usted no puede pasar por desapercibido o tiene que ya ir considerándolo, pues bueno, son las celebraciones de compadres, comadres, el Ticapayana, el encuentro provincial carnavalesco, que más o menos las fechas ya van calzando, ¿no? Fechas ya exactas, ya zanjadas, de acá no hay opción de mover. Por ejemplo, el tema de compadres, mis amigos oyentes, apúntenlo. Sobre todo las comadres, ¿no?, para ir a hacer la visita correspondiente. Compadres será el 20 de febrero, apúntalo ahí en su calendario. Compadres 20 de febrero, comadres será el 27 de febrero. Le repito nuevamente para que no se olvide. Compadres 20 de febrero y la celebración de comadres será el 27 de febrero. El Ticapayana, según lo que hemos ido averiguando, va a caer el día 3 de marzo. Ticapayana en Mama Poroto Pampa, y la otra actividad que sería ya el encuentro carnavalesco sería el 9 de marzo, con la participación de agrupaciones de toda nuestra provincia, y no solo de la provincia, sino con agrupaciones que van a participar de otras localidades de nuestro país. Entonces, ya estar preparando las comparsas de cachuas, ya estar preparándose ya las comparsas de danzas para participar en el carnaval de nuestra provincia de Cotabambas, este carnaval que es conocido como el Ticapayana, que ha sido declarado
Patrimonio Cultural de la Nación. 6:35, ¿qué tal, Gonzalo? Usted está viendo también un poco de imágenes de carnavales, el color, la alegría. ¿Cómo está, Javier? Buenos días a todos los oyentes del informativo Huillarico. Ya se siente ya el ambiente carnavalesco aquí en nuestra provincia de Cotabambas. Recuerdo como si fuese ayer cuando estuvimos ahí en el Ticapayana, en el estadio, ¿no? ¿Rairoca? ¿Puede ser? Sí. En el estadio Rairoca, pues viendo el despliegue cultural de los distintos anexos, comunidades y distritos, ¿no? De la provincia de Cotabambas, también otros invitados de otras ciudades, ¿no? Qué rica es la cultura en nuestro país, sobre todo en Apurímac. Seguramente este año también, de una u otra forma, vamos a estar participando junto a todos ustedes, así que nos vamos alistando ya para los carnavales de nuestra región de Apurímac. Nosotros, como siempre, estamos conectados con ustedes a través de los 102.7 de la FM, los 810 de la AM. Recordarles también, señoras, señores, que estamos en Facebook. Nos encuentran como Radio Surfuy en Facebook también, transmisión en vivo, ¿eh? Y en la página web www.radiosurfuy.com. Tenemos noticias, desarrollo de noticias para todos ustedes. Y bueno, una de las que ha sobresaltado la semana es la acusación o la denuncia que tiene actualmente el alcalde Abel Serna por violación sexual, ¿no? Una ex trabajadora, una ex asistenta de él, lo ha denunciado por violación sexual, y a raíz de esta denuncia, la jueza ha dispuesto medidas de protección para la ex trabajadora que denunció al alcalde Abel Serna por violación sexual. Así que le han prohibido al alcalde y sus familiares acercarse al domicilio de la denunciante, así como todo tipo de acoso, seguimiento, persecución, cualquier tipo de contacto a través de cualquier medio de comunicación. Y claro está que de no respetarse estas medidas, él va a ser denunciado también por resistencia y desobediencia a la autoridad. Así están las cosas para el alcalde. Vamos a ver, y como lo dijimos ayer, antes de ayer, debería salir también a dar su descargo el señor alcalde, ¿no? Mucho silencio por su parte para esclarecer pues esta denuncia por violación sexual. No es una denuncia cualquiera, estamos hablando de que una mujer lo ha denunciado y ha relatado los hechos de cómo se dio, y justamente, Javier, cómo se dio en el año pasado, durante estas épocas. Después justamente del Ticapayana, después que del se Ticapayana fueron hasta Anta, ¿no es cierto? Exacto, se fueron ahí a un hotel, estuvieron, me parece, libando alcohol. Y bueno, esto ha desencadenado pues en esta denuncia, ¿no? Me imagino que ya las autoridades, la fiscalía se encargará de hacer las investigaciones correspondientes. Lo que sí es cierto es que el panorama para el alcalde Abel Serna no es nada claro, y una vez más, como autoridad, él debería salir a dar sus declaraciones para poder esclarecer pues estos sucesos que están tachando de alguna manera su carrera política y personal. Bueno, y en este hecho hay complicidad, Gonzalo, porque hay dos personas involucradas, los cuales invitaron a la señorita, ¿no? Le dijeron el alcalde, bueno, tenemos una reunión. O sea, como que le hicieron el corralito. Claro, sí. Entonces lo llevaron a la señorita a este ambiente donde estaba el alcalde ahí en bata, es lo que relata en su testimonio la señorita, y más adelante vamos a escuchar las declaraciones de la señorita en mención, que está denunciando al alcalde de Andahuaylas. Bueno, lógicamente se ha mantenido en reserva los datos de la señorita, las declaraciones que se ha logrado grabar en video. También definitivamente no se logra mostrar el rostro, ni mucho menos, digamos, para que se pueda identificar la voz real de la persona, ¿no? Ha sido tergiversada justamente para proteger la identidad de esta señorita que ha hecho la denuncia por tema de violación sexual al alcalde de Andahuaylas. Bueno, y bien por la jueza también, ¿no? La jueza Contreras Cáceres, que ha dispuesto inmediatamente pues este orden, digamos, de alejamiento a los familiares y al alcalde, porque la señorita que estaba denunciando había indicado que ya durante 10 meses estaba siendo acosada, amenazada, ¿no? Su vida estaba viéndose en peligro, y es por eso que ya, frente a tanto acoso, ella decidió denunciar este hecho. Bueno, ya entonces la orden de alejamiento está. La jueza ha advertido al alcalde que en caso de desobedecer o incumplir cualquiera de estas medidas de protección será procesado por el delito de resistencia, ¿no? Así que de alguna manera oportuna la intervención de la jueza Contreras Cáceres,
sea o no sea, cierto estos hechos, ¿no? De alguna manera también protege a la persona que está denunciando para que no se vea amedrentada, pues, ¿no? Por otras personas, por personajes externos. Sí, pues, definitivamente. Bueno, 6:40. Por otra parte, Gonzalo, en la región de Arequipa se ha denunciado un hecho que llama poderosamente la atención. Para el día de hoy, amigos oyentes, viernes, ha sido programada la audiencia en contra de de una pareja de esposos acusados de explotar a sus 4 menores hijos con la venta de chocotejas en Arequipa. La audiencia comenzará a las 8:15 de la mañana en el segundo juzgado de investigación preparatoria a cargo del juez José Luis Vilca Conde. Alexander Urakawa y Solange Vegazo son acusados del delito de esclavitud y otras formas de explotación en agravio de 4 menores. Según indicó la policía, ellos obligaban a sus hijos, escuche bien, obligaban a sus menores hijos a vender chocotejas en el cercado de la Ciudad Blanca de Arequipa. Pero Javier, esta situación es muy recurrente, ¿ah? En las grandes ciudades, y muy aparte también se ven algunas personas que incluso alquilan a sus menores hijos. Sí. Para que de alguna manera pues puedan persuadir, ¿no? a los ciudadanos a que le puedan colaborar con lo que venden o a que le puedan dar alguna propina, ¿no? Eso se ve de mucho tiempo. Y ahora, bueno, se ha identificado a esta pareja y que de alguna manera también sea ejemplo para que no se repliquen estos casos, ¿no? Se debe ser una medida ejemplar para que no se estén dando más estos casos, la explotación infantil, ¿no? Ahora no sé cuántos años le caerán. Sí, pues. ¿No? ¿Cuántos años le caerán a esta pareja de esposos? Bueno, por ahí algunos familiares han dicho de que es solo un malentendido porque supuestamente los pequeños ayudaban en alguna medida a generar ingresos económicos a la familia. Bueno, los niños no deben estar trabajando, ni mucho menos en la calle, ¿no? Su lugar es en el colegio, en la casa, ¿no? Y en estos meses, vacaciones útiles, sí, ¿no? Sí. Pues. Aprovechen las vacaciones útiles de Minera Las Bambas. Y hay vacaciones útiles por todo lado. Más de 1.500. Sí, 1.500 vamos a estar hablando. Ya hay números, ¿no? Sí, tenemos números, es un número bastante considerable. Más adelante también vamos a entrar en detalle. Es alrededor de 1.300 niños los que están matriculados hoy en día en lo que es vacaciones útiles, ¿no? Así que bien por Minera Las Bambas, bien por los docentes también, bien por los padres de familia que están apostando por este tipo de educación. ¿Número exacto quiere, Javier? Sí. 1.410 inscritos. Más de 1.400 en todo caso. 1.410, en razonamiento matemático, razonamiento verbal, en arte, en música. Las comunidades también, digamos, las que participan más, le voy a dar rápidamente antes de entrar en detalle: Fuerabamba, Quehuira, tenemos Ayagua también, que tiene un número considerable. Pumamarca también, por supuesto, Pumamarca. Bueno, hay bastantes, ¿no? Carmen Alto también está repunteando ahí los inscritos. ¿Quién tiene 81 por acá? Palca Picosaiguas también, ¿no? Palca Picosaiguas. Bueno, más adelante vamos a dar más detalle de las vacaciones útiles 2025. Felicitaciones a aquellos padres de familia que han inscrito a sus hijos a vacaciones útiles, ya sea de la municipalidad, ya sea de la empresa minera Las Bambas o en algunos casos particulares. La idea es siempre seguir fortaleciendo la educación de nuestros hijos. 6:44. Por otra parte, amigos oyentes, el tema de Chiaraje. 2 personas fallecidas, Gonzalo, y bueno, este tema ya entra en debate porque el primer fallecido, que prácticamente ha sido en el mismo sitio, esta persona ha dejado a 2 menores en la orfandad. Hay otra persona que estuvo internado en el Hospital Regional del Cusco, que también ha perdido la vida. Se ha hecho ya las exequias correspondientes. Una de las parejas está solicitando ayuda a la población. Y sí, definitivamente, es que se han quedado en la orfandad. Y bueno, tenemos que ser sinceros, ¿no? El proveedor normalmente es el varón. Y en este caso, penosa la situación. Y bueno, una de las familias, una de las madres que se ha quedado con 4 menores hijos, está solicitando apoyo a la población para que en alguna medida también le puedan apoyar. Más adelante vamos a dar el número de WhatsApp, también el número de Yape, para que en alguna medida también la población pueda apoyar. Pero también vuelvo a decir este tema.
entra en debate el tema de lo que viene a ser la pérdida de vidas humanas en actividades entre comillas tradicionales. Porque lógicamente, Gonzalo, en este tipo de actos rituales, muy aparte de utilizar la huaraca, se utilizan, Gonzalo, si acá podemos ver, apreciar en imágenes, objetos contundentes. O sea, prácticamente con esto, alguna persona que cae herida, otros corren y logran victimarlo prácticamente. Eso es lo que ocurre. Pues estamos viendo ahí un objeto metálico, ¿no? Sí, pues, esto por ejemplo es una, le dicen chicharra, ¿no? De la bicicleta. De la bicicleta. O de la moto, parece incluso Sí. de la moto, ¿no? O sea, es un objeto totalmente contundente. Y eso yo creo que no, definitivamente no se debería de utilizar. Está bien, quizás huaraca hasta por ahí, ¿no? Y incluso ver la posibilidad de cambiar este acto ritual, ¿no? ¿Por qué no? Ya en vez de utilizar piedras con huaraca, utilizamos frutas u otras cosas, ¿no? Sí. Bueno, al final pues se puede dar continuidad a la actividad, pero dando ya algunos ajustes, porque sí, no podemos seguir como quien diciendo es algo normal, es algo tradicional, quitar la vida de una persona. No, definitivamente esos objetos tranquilamente de un golpe te pueden quitar la vida, te pueden abrir la cabeza, ¿no? Ayer veíamos, Javier, un video en TikTok de una persona orgullosa, ¿no? Orgullosa de que le había caído una piedra en toda la mandíbula y le había partido la mandíbula y decía, macho, yo soy macho. Pero está totalmente ebrio. Y eso no es ser macho, amigo, eso es ser estúpido, en serio. O sea, no, tranquilo con eso, porque puede afectar tu vida. Piensa en tu familia, piensa en tus hijos. Si te pasa algo a ti, o sea, macho es que mantengas a tu familia, que te hagas cargo de tu hogar. No que vayas ahí al cerro a tirarte piedras y que estés diciendo macho, eso no es macho. Estás atentando contra tu vida, estás atentando contra el destino de tu familia, que es lo más importante, pienso yo, ¿no? En la vida de un hombre, la familia. Sí, definitivamente, o sea, uno tiene que primero pensar en quiénes, en sus hijos, en su esposa, en su pareja, en el bienestar de su familia y no tratar de intentar perder la vida o, en el peor de los casos, tratar de quitar la vida a otra persona que tiene familia, que tiene seres queridos. Y más adelante vamos a escuchar el pedido en llantos, amigos oyentes, de la pareja de una de las víctimas del charaje, que, bueno, es una actividad que se desarrolla en la región de Cusco. 6:47. Bueno, lamentable realmente. Ojalá que las personas que escuchen de alguna manera y participen de estos actos puedan recapacitar y no lo tomen a mal. No es que estemos atentando contra sus tradiciones, su cultura, sino que hay que ver un poquito más allá. Lo más preciado para uno es la vida humana, la familia. Por favor, hay que tomar un poquito de conciencia. 6:48 a.m. ¿Qué está pasando con el expresidente Pedro Castillo, el ex golpeador, como lo llaman, por el golpe de Estado? La Corte Suprema ha confirmado la prisión preventiva a Pedro Castillo por el intento de golpe de Estado, ¿no? Él estaba apelando para que lo puedan dejar en libertad, pero la medida ha sido ya ratificada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que declaró infundada una apelación presentada por la defensa de Pedro Castillo para revocar o anular una resolución emitida por el juez supremo Juan Carlos Checli, por la que se rechazó revisar la medida restrictiva en su contra. Él será recluido en el establecimiento penitenciario de Barbadillo, esto está en Ate, Vitarte, en la ciudad de Lima, luego de que la Sala Permanente de la Corte Suprema confirmó el mandato de prisión preventiva que se impuso por su fallido golpe de Estado. Recordará, Javier, aquel 7 de diciembre del año 2022. Bueno, lo que ha alegado la defensa de Pedro Castillo, es decir, sus abogados, es una falta de valoración de nuevos medios de investigación referidos, de un lado, a la realidad de la flagrancia delictiva a partir de las declaraciones de altos mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y de videos de la detención de su patrocinado. Bueno, recuerdas que Pedro Castillo estaba huyendo, ¿no? Claro, hacia la embajada de México. Y lamentablemente el tráfico limeño lo traicionó, ¿no? Sí, pues, el tráfico limeño lo traicionó y eso dio tiempo y pie a que, bueno, las fuerzas policiales puedan intervenirlo, detenerlo y puesto, pues... En ese momento estaba Harvey Colchado, ¿no es cierto? Sí, estaba, claro, que bueno, sí, lamentablemente, no sé si ya lo habrán dado de baja, creo que porque ya fue, en enero le iban a dar lo iban a pasar al retiro, ¿no? Uh-huh. Lo iban a pasar al retiro después de haberlo humillado, poniéndolo ahí a
a cuidar puentes. Sí, pues. ¿No? Sí. Imagínese usted, ¿no? Una venganza de Dina Boluarte ha debido ser. Definitivamente. Bueno, 6:50, amigos oyentes, entramos de lleno al informativo Guillaricuy. Y más adelante vamos a hablar sobre este tema muy interesante que va en relación al marketing, lo que está haciendo el Deportivo Garcilaso, porque sí, efectivamente, le han hecho la consulta a los organizadores, ¿no? De la Noche Celeste o la Tarde Celeste, le han hecho la consulta, ¿no? Trajeron a Cueva y a Pamela Franco para la presentación de la Noche del Papá, y ustedes están trayendo a Cristian Domínguez con Pamela López. Entonces, los señores dijeron, nosotros no solo vendemos espectáculo en el deporte, también le vamos a dar un buen espectáculo a nuestros seguidores, ¿no? Bueno, están facturando definitivamente, están aprovechando también, ¿no? Sí, pues. La situación actual va a ser bien curioso, Javier, ¿no? Sí, felices los cuatro. Felices los cuatro. ¿Tú te imaginas en un show los cuatro? Ayer me han contado ya el chisme completo, ¿cómo es? ¿Sí? La relación de estos cuatro personajes, ¿no? Sí, ya me han contado ya, David Ortiz y Gladys Aguilar son faranduleros, me han contado. Javier Cueva, Cristian Cueva. Ajá. Es pareja, pues, ¿no? Ex esposo de Pamela López. Aunque todavía no se divorciaron, ¿no? No. Siguen todavía por la ley esposos. Sí, o sea, con Pamela López. Se han equivocado del sitio, o sea, debería estar Cristian Cueva, debería estar con Pamela López y Cristian Domínguez con Pamela Franco. Ajá. ¿No? Deberían hacer un switch, un cambio ahí. Pero bueno, lo que sí es cierto es que se van a presentar en la Noche del Rico Garci. Seguramente va a traer la mirada de muchísimas personas. Definitivamente. 6:52. Hoy es viernes 24 de enero de 2025, año de la recuperación y consolidación de la economía peruana. Y, lógicamente, es fin de semana y el cuerpo lo sabe. Vamos con la frase que ya se despide hoy viernes. Espero que hayas apuntado y la pongas en práctica. La vida es un libro de aventuras y cada día vivido es una página más de nuestra historia. Te la repito por última vez, ya no la escucharás. La vida es un libro de aventuras y cada día vivido es una página más de nuestra historia. (6:52) La historia para hoy nos recuerda lo siguiente. Año 1905, nace en Trujillo Alcides Carreño, músico y compositor criollo, autor de los vales Pobre Madre, Quisiera y El Tondero. También en Trujillo nació Dios. Y nos vamos hasta el año 1939. Se da un terremoto que destruye la ciudad de Chillán, en Chile, y causa 30.000 muertos. Imagínense usted. Un día como hoy, en el año de 1982, mueren 200 personas al desbordarse el río Chontayacu. Esto en Uchiza, región amazónica nororiental del país. Nos vamos al año 1992. Perú le concede a Bolivia un acceso al Océano Pacífico por el puerto de Hilo, con una carretera y una zona franca, industrial y turística. Y nunca lo utilizaron, ¿no? Pero parece que a veces me han contado que ven vecinos bolivianos. ¿Ah? Sí, pero, sí. O sea, nunca han construido, nunca han hecho nada y el mar sigue ahí tal cual, ¿no? Para ellos, disponible. Sí, pues. Muchas bromas le hacen a los bolivianos con el mar, ¿no? Sí. 6:54. Año 1995. Rusia lanza por primera vez un cohete portador Cosmos 3M con 3 satélites, uno ruso, otro estadounidense y otro sueco. Nos vamos al año 2020. Bolivia suspende las relaciones que tiene con Cuba. A cada instante se generan hechos noticiosos en Guillaricuy. Titulares.
A las 6 de la mañana con 56 minutos, amigos oyentes de toda la provincia de Cotabambas y la región sur del país. Mucha atención, estos son nuestros principales titulares. Vamos con los titulares. Un deslizamiento de rocas ocurrido en el sector de Guanacaure, en la urbanización Aymas, dejó una vivienda inhabitable y otra con daños. El incidente fue provocado por las intensas lluvias que azotaron la ciudad de Abancay durante más de 6 horas, lo que provocó el desprendimiento de rocas hacia las viviendas. 6:55, la Municipalidad Provincial de Cotabambas y Defensa Civil continúan con los trabajos de descolmatación de los ríos como herramienta para la mitigación de desbordes y garantizar la sostenibilidad de los ríos del distrito de Tambobamba, con la supervisión y participación de autoridades, entre ellos el alcalde ingeniero Dante Contreras Galloso. Y atención, escucha, el gobierno ha ampliado por 60 días el estado de emergencia, declarando el corredor vial sur Apurímac, Cusco, Arequipa. Estado de emergencia, incluyendo también los 500 metros adyacentes a cada lado de la vía. Se iniciará desde el 30 de enero del presente año, donde la Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas. Durante este periodo se restringe o suspende el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales. 6 de la mañana con 57 minutos en el informativo. Guillarico y alcalde de la provincia de Cotabambas supervisa el avance de la obra de infraestructura educativa de la institución educativa San Francisco de Asís. En su compromiso con el proyecto y el desarrollo de la educación, el alcalde de la Municipalidad Provincial, ingeniero Dante Contreras Galloso, acompañado de funcionarios, realizó una visita inopinada a la obra, mejoramiento del servicio educativo de la institución educativa San Francisco de Asís en el nivel inicial, primario y secundario. Vamos con más titulares y se ejecuta con gran avance la construcción de la institución educativa integrada El Carmelo de Abancay. Actualmente el proyecto presenta un avance físico del 65% con un presupuesto actualizado que supera los 27 millones de soles. La obra beneficia a más de 100 trabajadores quienes se desempeñan en las diferentes áreas, que incluye labores de pintura, acabados, arte, así como la construcción del cerco perimétrico y otros. Más información en el plano local, amigos oyentes, nota de condolencia. La Municipalidad Provincial de Cotabambas, liderado por el alcalde Dante Contreras Galloso en compañía de los señores regidores y todo el equipo de trabajadores, expresan su profundo pesar y solidaridad por el sensible fallecimiento de quien en vida fue señor Claudio Tito Zaire, colaborador de esta institución. Nos unimos en oración y por el eterno descanso de su alma y elevamos nuestras plegarias para que su familia encuentre fortaleza y consuelo en estos momentos de profundo dolor ante tan irreparable y profunda pérdida. Y la Oficina de Evaluación de Conflictos Sociales y Alerta Temprana del Frente Policial Apurímac organizó una reunión clave con diversas autoridades para abordar la situación de los conflictos sociales en la región de Apurímac, que buscará la coordinación, prevención y gestión adecuada en materia de conflictividad social. Vamos con más información en el plano regional con la presencia del embajador de Reino Unido, Gavin Koff. Autoridades y pobladores en general se realizó la develación de la estatua del oso Paddington en el distrito, así se pronuncia, Gonzalo. Sí. Paddington, ¿no es cierto? En el distrito de Machu Picchu. La tercera entrega de la película Paddington es una emocionante aventura por el Perú que llegó a los cines en enero de este año. El rodaje de la película utilizó lugares icónicos de Lima y Cusco. Las filmaciones tuvieron lugares en el santuario histórico de Machu Picchu, montaña de Huayna Picchu y el Machu Picchu pueblo. La estatua se encuentra en la Alameda Los Artesanos, donde los pobladores, visitantes nacionales y extranjeros podrán plasmar una fotografía para su recuerdo por la visita a la maravilla del mundo. Y el trabajador de construcción civil, César Pauca, perdió a su tercer hijo durante su nacimiento y a su esposa una semana después del parto
por complicaciones que los especialistas del Hospital Goyeneche no pudieron resolver. No me dijeron cómo estaba mi esposa, ya por la mañana me dijeron que debía ser trasladada a Arequipa porque tenía complicaciones, pero no me explicaron qué era lo que tenía, señaló el trabajador de construcción civil. Qué penoso. 7 en punto, vamos con más información. Un grupo de estudiantes que postulan a la UNSAC a través del Centro de Estudios Preuniversitarios CEPRU denuncian el excesivo cobro por matrículas, que impacta especialmente a los jóvenes de bajos recursos que deben equilibrar sus estudios con trabajos. Además, los estudiantes han señalado la falta de materiales educativos, ya que la universidad ha dejado de proporcionar libros y fichas, limitándose a enviar solo archivos en formato PDF. Y el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Arequipa, Hugo Ramos, justificó la liberación de alias Chester, detenido por el robo a una vivienda en Alto Selvalegre. Ramos explicó que la denuncia fue presentada por una menor quien olvidó la llave en la puerta de su vivienda. En ese intervalo, 2 sujetos ingresaron al inmueble y sustrajeron objetos de valor, acción captada por cámaras de videovigilancia. El detenido admitió el delito, argumentando que actuó bajo los efectos de las drogas, devolvió lo robado y solicitó la terminación anticipada del proceso. Según Ramos, el caso no ameritaba detención preventiva bajo las leyes actuales. 7,1. Por otra parte, un menor de 12 años con las iniciales ARAC fue intervenido por el hurto de equipos de cómputo del centro comercial Señor de Ajcha, del distrito de Colquepata, esto en Paucartambo. Según información policial, el monto del hurto asciende a 35,000 soles. Un niño de 12 años robando equipos electrónicos. Entre las especies recuperadas se encuentra 59 tablets Lenovo, 4 tablets con teclado Advance, una laptop Lenovo y 2 micrófonos BAT Black. Imagínese. Bueno, yo creo muy difícil que haya actuado solo, Javier. Sí, pues no, muy alguien difícil. ha tenido que darle todo el trabajo, ¿eh? Sí, y lo ha puesto a él porque es menor de edad, sabe que es más fácil que salga libre. Sí. Bueno, 7 de la mañana con 2 minutos, 7:02. Efraín Cáceres, natural de Arequipa, murió ahogado en el balneario de Pozo de Lisas, esto en Moquegua. El joven había llegado con su familia a Hilo e ingresó al mar sin conocer la zona. El personal de salvataje llegó minutos después, pero los intentos de reanimación junto al SAMU no tuvieron éxitos. Representantes del Ministerio Público procedieron con el levantamiento del cuerpo y traslado a la morgue de Hilo. A nivel nacional, 7 de la mañana con 3 minutos, más de 130 efectivos entre oficiales técnicos, suboficiales y tropa participaron en la campaña de donación voluntaria de sangre en el Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco y el Hospital de Contingencia Antonio Lorena de la Ciudad Imperial. Estas unidades de sangre llevarán esperanza a cientos de personas que luchan contra el cáncer, pacientes que reciben tratamiento quirúrgicos y de trasplante, entre otras enfermedades graves. ¿Alguna vez, Gonzalo, usted donó sangre? No puedo porque, bueno, me decían que no podía porque he tenido hepatitis de pequeño. Sí, bueno, tiene que pasar ciertos requisitos para que uno pueda ser donador, ¿no? Sí, no puedo, la verdad. Pero si usted, mi amigo oyente, está en la posibilidad, vaya, done sangre. No es que se va a poner mal, no es que hay esos mitos, ¿no? Después te vas a poner mal, nunca vas a poder recuperarte. No pasa nada, absolutamente nada. Y yo puedo atestiguar de eso. Una persona falleció producto de la caída de un vehículo en un precipicio de 30 metros en la vía de Yanaguaya a San Juan del Oro, en el sector de Guanaraya. Esto en la provincia de Sandia, en Puno. En el interior del vehículo se encontró el cuerpo sin vida de Clisman Céspedes Sancho, de 28 años. Más información, el arquitecto Óscar Moriano Valencia, asesor del gobierno regional del Cusco, dio a conocer la entrega en funcionamiento del Hospital Antonio Lorena para el mes de diciembre de este año 2025. El funcionario aclaró que el funcionamiento implica el final de las construcciones y encendido de equipos, más no aún la atención de pacientes. O sea, todo funcionando, todo operativo, pero ninguna atención. Vamos con más titulares. Y jueza dispuso medidas de protección para ex trabajadora que denunció al alcalde Abel Serna por violación sexual.
Prohíben al alcalde y sus familiares acercarse a domicilio de la denunciante, así como todo tipo de acoso, seguimiento o persecución y contacto por cualquier medio de comunicación. De no respetar estas medidas, será denunciado por resistencia y desobediencia a la autoridad. 7 de la mañana con 6 minutos. Por otra parte, escuche bien, aprueban proyecto en Comisión de Ley 8772. Se prioriza la ejecución de la doble vía Abancay, Chuquibambilla, Chalhuahuacho. Vaya qué buena noticia en la Comisión de Transportes. El día de ayer se aprobó en la Comisión de Transportes el proyecto de ley 8772 que declara de interés nacional la priorización de la doble vía Abancay, Chuquibambilla, Chalhuahuacho. De esta manera se garantizará que el proyecto ejecute, en este caso el Poder Ejecutivo priorice presupuestalmente la implementación de esta vía de carácter nacional en beneficio de la población de estas localidades. Y en Huancavelica, un serumista muere tras despiste y volcadura de ambulancia. Otros 2 trabajadores del sector salud resultaron heridos. Esto al promediar las 4 de la mañana del martes 21 ocurrió este fatal accidente en Santa Rosa de Yacua, provincia de Churcampa, en Huancavelica. 7:7. Por otra parte, desde Cusco, pareja de víctima de ritual charaje pide apoyo para sus hijos que quedaron en orfandad debido a golpe en su cabeza. La víctima falleció en un ritual que se practica hace muchos años, en el cual resultó con un golpe fatal en la cabeza. Y la municipalidad de Andahuaylas firma importante convenio con el proyecto especial Sierra Centro Sur para fortalecer la cadena productiva de tuna en Pomacocha. Allí, el día martes, en el Salón Consistorial de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas se realizó la firma del convenio específico de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad Provincial de Andahuaylas y el proyecto especial Sierra Centro Sur. 7:7 en Arequipa. ¿Qué es lo que pasa? Para el día de hoy, viernes, ha sido programado la audiencia en contra de los esposos acusados de explotar a 4 de sus menores hijos con la venta de chocotejas en Arequipa. La audiencia comenzará a las 8:15 de la mañana en el segundo juzgado de investigación preparatoria a cargo del juez José Luis Vilca Conde. Alexander Urakawa y Solange Vegaso son acusados del delito de esclavitud. Y en Abancay refuerzan la seguridad ciudadana con instalación de casetas mixtas y patrullaje integrado. En un firme compromiso con la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos, la Municipalidad Provincial de Abancay, a través de la Subgerencia de Seguridad Ciudadana, viene implementando iniciativas para fortalecer la vigilancia y la protección en la ciudad. 7:8 titulares en el plano nacional. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia declaró infundado el recurso de apelación que interpuso el expresidente Pedro Castillo sobre su prisión preventiva. En la resolución, la Corte confirma la medida de prisión preventiva en contra de Castillo, quien se encuentra detenido desde que perpetró su intento de golpe de Estado el pasado 7 de diciembre de 2022. Y el Ministerio de Defensa informó que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú asestaron un duro golpe al narcotráfico con la destrucción de un laboratorio rústico empleado para la producción de alcaloide de cocaína en el centro poblado Chontabamba, distrito de Samugari, provincia de La Mar, en Ayacucho. Vamos con más información en el plano nacional. Pleno de la Junta Nacional de Justicia impuso segunda destitución a Patricia Benavides como fiscal suprema titular y fiscal de la Nación. El Pleno de la Junta Nacional de Justicia adoptó esta medida tras concluir un segundo procedimiento disciplinario iniciado contra Patricia Benavides por el cese indebido del fiscal Luis Zapata González. 7:09. El alcalde de Trujillo, el señor Mario Reina, solicitó al gobierno declarar toque de queda en la ciudad en el marco de la declaratoria de emergencia a fin de contener los atentados con artefactos explosivos contra transportistas, comerciantes, colegios e incluso también instituciones del Estado.
También indicó que los constantes estados de emergencia no funcionan en Trujillo porque no se cuenta con unidades especializadas para combatir el crimen organizado, ni se invierte en equipos ni logística para la Policía Nacional. 7:10. El congresista Roberto Quiabra expresó su rechazo a la denuncia constitucional interpuesta por la Fiscalía de la Nación contra él y otros 10 legisladores, realizada con la aprobación de un dictamen de la Comisión de Defensa del Parlamento que beneficia a pensionistas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Decir pensión y remuneración es hacer una analogía que no existe en la ley y constituye una barbaridad, dijo Roberto Quiabra. Bueno, estuvimos hablando de Harvey Colchado, ¿no? Y Harvey Colchado ha salido a declarar sobre el gobierno de Dina Boluarte. Ha dicho, basta ya. Son promotores de leyes pro crimen y pro impunidad. A través de su cuenta oficial de ex Twitter, Harvey Colchado apuntó contra el ministro Juan José Santibáñez tras darle paso a su retiro luego de que este señor allane el domicilio de la presidenta Dina Boluarte por el caso Rolex. Así pues, se cobran y bien cobradas las venganzas, ¿eh? 7:11, más información en el plano nacional. Es necesario un plan de la Policía Nacional para que militares se aunan a patrullaje en calles de la Libertad, dice ministro de Defensa. Según lo que se ha informado, Walter Astudillo dijo que se esperaba que la policía presente su plan ante el Ministerio del Interior el miércoles 22 de este mes a fin de consensuar y dar luz verde a las acciones militares de apoyo a los efectivos policiales, lo cual nunca ocurrió. Y la Comisión de Fiscalización rechaza intervención de Víctor Sanabria y exige la presencia de Juan José Santibáñez. Los miembros de la Comisión de Fiscalización del Congreso no permitieron la intervención del comandante general de la Policía Nacional del Perú, Víctor Sanabria, quien asistió en reemplazo del ministro del Interior, Juan José Santibáñez, citado para responder por las medidas a efectuar tras ataque con explosivos a la sede del Ministerio Público de Trujillo. 7:13, por otra parte, escuche bien, en San Juan de Lurigancho hallan cadáver de recién nacida entre desperdicios acumulados en plena vía pública. Desgarradora escena conmocionó a residentes del lugar que pidieron investigar el caso para dar con los responsables. Los residentes de la zona, profundamente consternados, señalaron que el cadáver aún tenía el cordón umbilical y la placenta. Ahí el pequeñito falleció. Bueno, y el Tribunal Constitucional ordenó al Poder Judicial evaluar amparo de Ollanta Humala para archivar juicio por presuntos aportes irregulares a sus campañas. El Tribunal Constitucional declaró nulas las dos resoluciones previas en las que se declaró improcedente la demanda de amparo presentada por la defensa de Ollanta Humala en primera y segunda instancia al nivel del Poder Judicial. 7:14 a.m, titulares en el plano internacional. Donald Trump hablará con Vladimir Putin para dar fin a la guerra en Ucrania. Desde el inicio de su mandato, el republicano ha reiterado la urgencia de alcanzar un acuerdo de paz en Rusia y Ucrania. Para lograrlo, ha encomendado a su enviado especial la tarea de negociar un consenso entre ambas naciones en un plazo de 100 días. Vamos con más titulares en el ámbito internacional. Milei dijo que Argentina es un ejemplo. El mundo abraza a la Argentina. La Argentina se convirtió en ejemplo mundial de responsabilidad fiscal, de compromiso con nuestras obligaciones, de cómo terminar con el problema de la inflación y también de una nueva forma de hacer política que consiste en decirle la verdad a la gente en la cara y confiar en que la gente entenderá, afirmó el mandatario. Mientras tanto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que el sector privado de su país tiene disponible 35,000 plazas de trabajo para los mexicanos que sean devueltos al país tras el anuncio de deportaciones de Estados Unidos. Los empleos están referidos a los sectores de la manufactura, servicios, construcción y minería, según ha comunicado el Consejo de Coordinador Empresarial a la presidenta.
Y Robinson Hermelindo Felipe Ruiz, un hombre de 30 años en aparente estado de ebriedad, amenazó con lanzarse al vacío mientras se balanceaba en el puente Bélice, ubicado en la ciudad de Guatemala. Tras largos minutos de amenaza, el hombre se tiró. Aunque la caída pudo ser fatal, Felipe Ruiz quedó atrapado entre las ramas de los árboles, lo que amortiguó el impacto. 7 de la mañana con 16 minutos. Por otra parte, ya en el plano deportivo, el Deportivo Garcilaso anunció la presencia de la gran orquesta internacional y la animación de Pamela López, esposa todavía aún de Cristian Cueva, este 1 de febrero en la presentación antes del partido entre el Deportivo Garcilaso y el Always Ready en la noche del Rico Garci. ¿Está de acuerdo o no? No sé qué ¿Es decir. deportes o es farándula? Es un poco de todo, ¿no? Un poco de todo. Vamos con más titulares en el ámbito deportivo. Universitario de Deportes oficializó el préstamo a Yuriel Celi al Deportivo Garcilaso para la temporada 2025. Mediante sus redes sociales, Universitario confirmó que cederá a préstamo al futbolista para la temporada 25, a dejarlo todo bicampeón, éxitos en tus nuevos retos, señaló el elenco estudiantil en su cuenta oficial de Twitter. ¿Hoy es la noche crema? Hoy es la gran noche crema. Universitario de Deportes se va a estar enfrentando a la selección peruana de Panamá, a la selección nacional de Panamá. Hoy van a estar jugando, no se lo pierda, va a estar muy bonito, ¿eh? El partido universitario. 80.000 espectadores, mira, 80.000 espectadores tiene 8:30 de la noche. El Monumental, 8:30 de la noche, hoy. Perfecto. Todos Usted los va a estar hinchas. atento, ¿no? Atentísimo, vamos a estar ahí viendo al bicampeón. De su pichanga se viene de su pichanga para ver de frente el encuentro. Yo creo que sí. Mira, hoy viernes 24 de enero. ¿Algún canal va a transmitir? Universitario de Deportes tiene todavía convenio con Gol, sí, con Gol TV. Es el único universitario y son solo 2 equipos los que todavía continúan con Movistar, con este canal de la Liga 1. Los otros 17 equipos, bueno, lamentablemente tienen que seguir con el otro canal, pero si usted quiere ver el partido, sí, lo van a pasar, me parece, por streaming también, ¿no? Quizá por YouTube, ¿no? Sí, pues. Sí. 7:17, mientras tanto, por otra parte, mis amigos oyentes, Movistar Sí, va a transmitir. La señal de Gol Perú, Movistar. Sí, Gol Perú, ¿no es cierto? Sí. Ahí está. El canal 714, ¿no es cierto? En HD. Sí. Perfecto. ¿Quiere saber las entradas? ¿Usted el precio de las entradas? ¿Dónde está? Mira, la más cara. Todo está agotado ya. Todo está agotado ya. Occidente creo que es el que no está agotado. Tribuna Occidente 250 soles, Tribuna Oriente 150 soles, Tribuna Sur 50 soles, Tribuna Norte 50 soles, Palco Monumental 420 soles y la más cara, Butaca Negra, está agotada ya, 600 soles. Pero usted pudo ir al palco, ¿no es cierto? 420 soles. Yo creo que sí, ¿no? Apostaría por su equipo. Bueno, estamos un poquito lejos. Estamos un poquito lejos. Ok, los del Cienciano están también por ahí, ¿ah? También, ¿sí? ¿no? Sí. Nos lo merece, ¿no? Un campeón sudamericano de la Copa y la Recopa. Claro, y además para ver el único. Y para ver a Pamela Franco también, ¿no? 7:19. Perú perdió, no puede ser. No, más malos son. De verdad, Perú perdió 2-1 ante Paraguay. Y Paraguay no era un equipo como que así, como para decir, pues bueno, buen cuadro. No, nada que ver. Y lo más que llamó la atención es que, bueno, Chemo del Solar le dijo no a un jugador europeo en esta convocatoria, Gonzalo. Un jugador que juega en las divisiones menores del Bayern Múnich y que tenía la posibilidad de ser convocado. Al final le dijo, no, todavía no, prefiero llevar a un local, a alguien que tiene mayor experiencia. No, pues, Dios santo, uno que ha sido preparado en Europa, en el Bayern Múnich, a uno local que tenga mayor experiencia, no, pues, eso es imposible. Y yo creo que este es resultado de eso, ¿no? Porque el día de ayer Perú perdió ante Paraguay en la Sub-20 2025 por 2-1. Perú
inició ganando el encuentro deportivo. El gol tampoco fue un golazo, ¿no? Fue casi de chiripa, ¿no? Que le salió el gol. Pero lo cierto es que sí, no estamos a la altura de la sub-20 y parece que no vamos a tener futuro para nuestra selección peruana de fútbol. Bueno, me dicen ahí, me soplan, Javier, que Universitario ha perdido en un amistoso previo a la Noche Crema, dice, contra la selección de Panamá. O sea, han jugado, parece una pichanguita. Ajá. En Campomar, donde entrenan, y cayeron 2-0, dice. Le ganaron 2-0. Ojalá no se dé esta situación hoy en la noche en la presentación del equipo Crema y el cuadro que van a elegir para el año 2025. Lo que sí es cierto es que el miércoles 22 de enero, hace 2 días, la selección mayor de Panamá venció 2-0, venció 2-0, pero al equipo de reservas del agua. Todavía no han jugado con los Tigres. Y hoy en la noche se van a estar enfrentando a las 8:30 de la noche. Vamos a ver qué dice el resultado, ¿no? Ojalá le gane. ¿Usted cree que gane a Panamá? Yo creo que sí. Bueno, no, tampoco Panamá es que, claro, justo hablábamos la otra vez que deberían de alguna manera esforzarse un poquito más y traer equipitos mejores, ¿no? ¿Por qué no traen a River Plate? ¿Por qué no traen al Independiente de Medellín? Perderías por goleada, pero tendrías el lujo de enfrentarte a un equipo bueno. No, y además eso te levanta también, o sea, te taquilla. Sí, no, claro. y hace que tu fútbol también crezca un poquito, ¿no? Porque mira, Panamá, no es por menospreciar, pero, o sea, no son unos referentes del fútbol, ¿no? Sí. Podrían traer al Santos de Brasil. Imagínate, ¿por qué no traen al Santos de Brasil? Claro. ¿No? De hecho, para estar así ya haciendo pruebas, ¿no? Para la Libertadores, que también presumo que no van a avanzar mucho en la fase de grupos. Pero se está armando bien, ¿ah? Perú se está armando bien. Ojalá que le vaya bien. De todo corazón, de todo corazón. 7:21, pausa y estamos regresando con la ampliación de nuestras notas informativas. Anoche aproximadamente a las 6, fuerte nos ha caído organizado. El tren casi nos cae a las casas y nos ha dañado a nuestros productos como papa, a nuestro sector vacún, a otras comunidades también están afectados. Comunidad Surmanta, allá en el distrito de Maramanta, Caetaca Pesquero, 5 de la tarde, manta. Papata, abas con la carpus, entonces tiradas con el kilo, con la asnapato, perdona con a la chata con el chataruaro, un costazo, a la chata pilaramos. Que comunidad de Manta, Bajarita, Millán, Pairante, y tarde, a las 6 de la tarde, está fuerte, pasa un gay, el chiquín, con parte alta, Zamboa, Baniscati, hasta casi que es ello. Entonces, que ya están, que ya han capaz. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Anoche aproximadamente a las 6, fuerte nos ha caído organizado. El tren casi nos cae a las casas y nos ha dañado a nuestros productos como papa, a nuestro sector vacún, a otras comunidades también están afectados. Comunidad Surmanta, allá en el distrito de Maramanta, Caetaca Pesquero, 5 de la tarde, manta. Papata, abas con la carpus, entonces tiradas con el kilo, con la asnapato, perdona con a la chata con el chataruaro, un costazo, a la chata pilaramos. Que comunidad de Manta, Bajarita, Millán, Pairante, y tarde, a las 6 de la tarde, está fuerte, pasa un gay, el chiquín, con parte alta, Zamboa, Baniscati, hasta casi que es ello. Entonces, que ya están, que ya han capaz. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Acoipampa, donde están las canteras por ahí, prácticamente el desmonte está hasta la mitad de la carretera, igualito al ingreso del puente de Chuicuni, igualito lo han casi lo han cerrado el otro día, habían echado 2 volquetadas de adobe de desmonte, entonces acabo de casicito tener un accidente ahí porque yo que salía de Chalhuahuacho por un pelito nos hemos chocado. Sí, voy a hacer con eso, no sé, alata de verdad, hasta carretera con Tukarapunko, hasta maquinaria con tancheta, apera punko, alata malora punko, carretera,
que hay personas con churarin como multata. Respeto canampa, porque manata marin chayariki, chaynata mona sango taruango. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Radio Sur, una radio comunitaria. Gracias a esta radio, en cuanto a los comunicados, valorando nuestras costumbres, tradiciones, la música, todo. En una asamblea pueden escuchar 100, 200 personas, pero a través de la radio escuchan 1000, 2000 o 10,000, ¿no? Inclusive a través de redes sociales a nivel mundial. Y ahora ya también se escucha ya mediante las redes sociales a nivel internacional. Estuve hace tiempo en Argentina y claramente lo escuchábamos también, ¿no?, por redes sociales, por la transmisión de Radio Surfui. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Aquí en la ciudad del Cusco se ha sentido un leve movimiento sísmico. Sí, es amigo de esta de laboratorio. Efectivamente, hoy en horas de la noche recién la población ha sentido, y ahorita vemos en la Plaza de Armas de Tamuanda cantidad de... Habla desde Coyurqui, Richard, muy buenas tardes para Radio Surfui. Sí, exactamente a las 5 de la tarde con 58 minutos aproximadamente. Iván Cruz, de acá del distrito de Akira, sobre el sismo. Acá en nuestra Cotabamba casi no estamos acostumbrados a este sismo. Efectivamente, se ha ocurrido, también se ha sentido toda la población de Abancay saliendo hacia la calle, han salido. Huillaricuy. Acompáñennos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Radio Surfui, la voz de todos. Hermanos de Chalhuahuacho, Cotabambas y quienes escuchan, la provincia de Grau no hemos tenido la suerte que han tenido nuestros hermanos en Cotabambas y otras provincias. Lo que hemos venido haciendo es gestiones en los diferentes ministerios y es así que todo ese presupuesto se ha traído a través del concurso del FIF, Fondo de Invierte para el Desarrollo, convenio Jochas, convenio Cámara de Comercio, así, casi todo ha sido a través de gestiones, pero no hemos tenido esa suerte que tiene Cotabambas de tener ingresos fabulosos ya por regalías, ya por canon. Yo aplaudo porque conozco casi todo Cotabambas y ahora me da gusto que haya mucho desarrollo, haya mucha participación de nuestra población y qué bien, de eso se trata. Los peruanos, los estados, de manera sostenible siempre tenemos que aprovechar nuestros recursos naturales, en este caso la minería. Son 84 municipalidades de la región reciben el canon minero a partir de este año, también el canon, mejor dicho, regalía minera, también reciben todos los municipios, el gobierno regional, las 2 universidades de la región y también la regalía contractual. Hablando de este tema de que solamente en Apurímac nosotros recibimos regalía contractual, en otras zonas mineras no reciben la regalía contractual. Hoy día pues todas las municipalidades y también la región, los gobiernos locales gozamos de ese recurso de regalía contractual. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. De la mañana con 29 minutos en el informativo Huillaricuy. Mañana friolenta, como que sí quiere salir el astro rey. Bueno, el Senami, amigos oyentes, ha informado que para incluso el pronóstico de precipitaciones de gran intensidad se va a extender hasta el día de mañana. O sea, el día de hoy todavía vamos a tener precipitaciones en el transcurso del día.
Ya para el día de mañana, posiblemente ya en horas de la tarde podamos tener, algo de brillo solar. Muy bien, 6:29, vamos con el informe y el despacho desde el distrito de Chalhuahuacho con David Guamaní. David, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido al informativo Huillaricui. Muy buenos días, Javier. Muy buenos días a todos los radioescuchas de Radio Surfui desde el distrito de Chalhuahuacho para darles algunas informaciones y compartirles. Este 3 de febrero, lunes 3 de febrero, se realizará una ceremonia protocolar y entrega de bandas y medallas a los nuevos flamantes presidentes comunales y sectoriales. Esto con el afán de reconocer el nuevo trabajo que se viene sumando también las nuevas autoridades comunales y sectoriales del distrito de Chalhuahuacho. La invitación realiza el profesor Luis Iván Cruz Puma y la plana de regidores para que puedan abordar diferentes temas que se vienen también a nivel del distrito de Chalhuahuacho. En este caso, para poder invitarles a todos nuestros nuevos presidentes comunales y alcaldes de los poblados, presidentes sectoriales y barriales, se va a realizar esta ceremonia el 3 de febrero. Es alguna información que queremos compartirles. Por otro lado, hemos presenciado, en este caso, el entrenamiento de las vacaciones útiles en el centro poblado de Tambulla, donde hemos podido apreciar bastante participación de los niños y niñas en disciplinas de fútbol, vóley y ajedrez. Y seguidamente por el centro poblado de Santa Rosa de Huancuiri, que vienen participando también bastantes niños y niñas en estas vacaciones útiles. Muy alegremente hemos presenciado la gran participación de todos los niños y niñas en estas categorías, Javier. Perfecto, David. En todo caso, reiterar la invitación a los padres de familia y un poquito recalcar el hecho de que envíen a sus hijos según los horarios para que ellos también puedan recibir toda la aprehensión que puedan recibir en vacaciones útiles escolares que está desarrollando la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. Sí, en efecto. Solamente sugerir a todos los padres de familia, siempre no hay que dar la compañía a nuestros niños, a los más pequeños más que todo, para que puedan desarrollarse y no podamos tener ningún incidente en esta temporada de vacaciones útiles, ¿no? Nuestra recomendación está dada a las 9 sedes donde se realizan las vacaciones útiles en el distrito de Chalhuahuacho. Perfecto, David, te agradecemos, muchas gracias, muy buenos días. Muy buenos días. 7 de la mañana ya con 32 minutos en el informativo Huillaricui cambia el digital, es 7:33. Más adelante vamos a hablarles sobre el rico hogar, ¿sí? Se viene Pamela, no es Pamela Franco por si acaso, ¿no es cierto? Pamela López. Pamela López, junto a Cristian Domínguez y la gran orquesta. Bueno, amigos oyentes, en el plano regional hay una información muy importante que se tiene que hablar. Uno de ellos es el tema del alcalde de Andahuaylas y el otro tema es en relación a las víctimas del charaje. El día de ayer hemos compartido con ustedes audios de uno de los sepelios donde una de las autoridades entraba en reflexión, ¿no?, sobre este tema de prácticamente liquidar, bueno, no sé si utilizar este término, pero quitar la vida a una persona. Lo cierto es que el día de ayer también se pudo conversar con una de las viudas de una de las víctimas del charaje. Amigos oyentes, bueno, entre llantos la señora ha solicitado apoyo a la población para que en alguna medida puedan apoyarle en relación a lo que viene a ser las diferentes necesidades que va a tener esta madre de familia para con sus 4 hijos, los cuales han quedado en orfandad. Esa es la mayor preocupación. 7:34, escuchemos las declaraciones y lo penoso que ha podido declarar esta madre de familia que ha perdido a su esposo en esta batalla del charaje. Quedo triste, no he ido derecho. Yo necesitaría apoyo. ¿Cómo haríamos llegar a ese apoyo? Hijitos.
¿Qué apoyo? Apoyo como que quieres, ropita, dinero, alimentos. Ropa alimento, mañana no que no pe kulak na masiko na ikaw ay con masiko na oigan con rato. ¿Cómo te harían llegar esa ayuda? ¿De qué manera? Yanauca, distrito Canas. Ahí me encuentro. Pero los que han organizado te van a apoyar, algunos presidentes comunales o las comunidades, ¿les apoyan? No. Sí. No va a haber nada. En todo caso, si viene a la población cusqueña, ¿cómo te pueden hacer llegar este apoyo, esos alimentos? ¿De qué manera? Mañana con acá vamos, voy a pedir a su hermanito lindo, a mi hermano Juan, tiene su yape. Claro. Ahí nomás me apoyarían. Claro, pero señora, sin embargo, tú no eres la única, también hay otra persona que ha quedado en viudez. Y así años hay mujeres también que han quedado porque se han registrado muertes, ¿no? Ya, gracias. Me suplicaría todos los residentes de Ampatoro que están mis familiares acá en Cusco. Me suplicaría sus apoyitos, por favor, por mis hijitos, apóyenme. Yo me quedo así. ¿Qué te decía? ¿Qué recuerdas de Santos? De mi esposo, nada me estaba bien. De un momento se ha puesto mal, grande. O sea, después del enfrentamiento ahí a tu casa. Sí, Ajá. ahí. Ajá. ¿Y ahí qué presentaba? ¿Qué lesión tenía? ¿Tenía algún golpe? Sí, tenía un golpe grande en su cabeza. Ajá. ¿Y sangraba? Ya sangraba, ya no había solución. Muy grave era. Por eso han venido acá a la ciudad de Cusco. Sí, me han dado esta referencia, me han pasado a Cusco. Yo pensé que vamos a lograr todavía, pero ya no se podía. Pues bueno, es triste, ¿no? Ver a una señora llorando con toda la pena del mundo, ¿no? Solicitando apoyo a la población. Amigos oyentes, ahí viene el tema, ¿no? De un poquito entrar en reflexión, porque sí, definitivamente, Gonzalo, este tipo de actividades, entre comillas, tradicionales, tienen que ir cambiando ya, definitivamente tienen que ir cambiando, si es posible tratar de reglamentarlo, hacer algo, porque imagínense, ¿no? Una persona perdió la vida, ¿quién se queda? La esposa ahí llorando. ¿Por qué? Porque tiene 4 hijos que ahora cuidar, que va a estar a su responsabilidad. Y bueno, leíamos los comentarios, ¿no? Que hacían las personas en relación a esta información que se había compartido, y hablan sobre el tema de que, pues bueno, que apoyen a aquellos que han organizado esta actividad, ¿no? Pues. Bueno, el daño ya está hecho, ¿no? Hay que ver la manera entonces de poder apoyar a esta señora, ¿no? Este sujeto, no sé si es hombre o mujer, que comenta esto, un poquito de comparecencia, ¿no? Con la señora, está pasando un mal momento, ha fallecido su esposo a raíz de este suceso. Solamente queda apoyar y llamar a la reflexión a todos aquellos que vienen participando de estas actividades, que por favor traten pues de encontrarle otra forma, ¿no? Otra forma de hacerlo, otra forma de participar, otra forma de rememorar quizás sus costumbres, su cultura. La vida humana, como lo digo y lo vuelvo a mencionar, la vida humana es lo más importante, la familia es lo más importante. Hoy ha podido ser esta señora, mañana puede ser tu mami que estás escuchando, que estás lamentando quizá el fallecimiento de tu esposo, de tu hijo, de tu padre. O sea, no le veo ningún sentido encontrarse en el campo, agarrarse a piedrazos, y peor aún, Javier, con lo que me has enseñado de los, no sé, objetos, artefactos, esto que tú dices, cuando están ya en el piso van y lo rematan con eso, ¿no? Sí, pues eso ocurre, eso pasa.
Y definitivamente por eso se hace una pequeña recomendación a la población, a los organizadores, de que se pueda ver la forma, la manera de cambiar este tipo de actos que no sé si trae algo positivo para la población. No sé qué positivo encuentran en, digamos, tirarse o agarrarse a guaracazos, ¿no? ¿Qué de positivo trae eso, no? Porque más trae rencilla, trae esa enemistad entre pobladores. Lo más razonable es que se pueda cambiar un poco la figura de esto y que, bueno, no ocurra lo que ha pasado, ¿no? De que señoras, al perder a sus seres queridos, a sus parejas, a sus esposos, estén llorando de esta manera. Lamentable lo que le ha sucedido, lamentable lo que viene ocurriendo también en esta fiesta Xaraje, ¿no? Esta Xaraje, bueno, ojalá que poco a poco podamos cambiar estas cosas y evolucionemos poquito más como sociedad. Vamos con más noticias y bueno, ya hemos hablado de esto, la denuncia que tiene el alcalde Abel Serna, ¿no? El juez, bueno, en este caso la jueza, ha dispuesto ya medidas de protección para la ex trabajadora que denunció al alcalde Abel Serna por violación sexual. Le han prohibido al alcalde y también a sus familiares, a raíz de las amenazas constantes que habría estado recibiendo la víctima, le han prohibido acercarse a su domicilio de la denunciante, así como todo tipo de acoso, seguimiento o persecución y también contacto por cualquier medio de comunicación. De no respetarse estas medidas que ha dictaminado la jueza, bueno, el señor Abel Serna va a ser denunciado por resistencia y desobediencia a la autoridad. Tutela preventiva, dice, ya se confirmó que la jueza del primer juzgado de familia de Andahuaylas, la señorita o señora Arly Contreras Cáceres, dispuso medidas de protección a favor de la ex trabajadora, que por el momento su nombre continúa en reserva, ¿no? Para salvaguardar su integridad. Bueno, de acuerdo a la información que se ha tenido acceso, la magistrada valoró la naturaleza de este caso como proceso especial de tutela preventiva ante las circunstancias de amenazas que aumentaron las últimas horas contra la denunciante y que podría derivar en nuevos actos de violencia con mayor grado de peligrosidad. Presidiendo de la audiencia oral al contar con elementos probatorios suficientes para tomar esta decisión y su posterior remisión a la Fiscalía Penal respectiva. Y bueno, como consecuencia de la medida de protección, el alcalde, el señor Abel Serna y también sus familiares están prohibidos de acercarse, sean lugares públicos o privados, a la denunciante. También está prohibido de efectuar seguimientos y acosar a la agraviada, impidiéndole también cometer ataques verbales con palabras humillantes y ofensivas al honor y la dignidad. Asimismo, también la jueza Contreras ordenó se realicen pericias y evaluaciones psicológicas, tanto a la ex trabajadora como al denunciado, y también se efectúe un patrullaje policial permanente al domicilio de la víctima con un periodo de 4 meses. Finalmente también advirtió al alcalde, al señor Serna, que en caso de desobedecer o incumplir cualquiera de estas medidas de protección va a ser procesado inmediatamente por el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad. La agraviada, como dio a conocer, viene siendo objeto en forma constante de hostigamientos y amenazas por parte de colaboradores, seguro amigos o familiares del alcalde Serna, incluso hasta acercándose a su vivienda o llamándola a su teléfono celular para que guarde silencio y no haga público el presunto ataque sexual. Así está esta situación. Seguramente la jueza va a aplicar todos los medios probatorios para ver si es culpable o no el señor alcalde Abel Serna por este delito de violación sexual que habría sido cometido el año pasado en este carnaval Ticapayana, ¿no? Terminando el Ticapayana, donde se dieron cita en un hotel, en una casa, y bueno, la víctima ha contado detalles cómo se dio, ¿no? Le habría echado un somnífero, ¿no?
una pastilla para dormir al parecer, y habría hecho este ataque sexual según las declaraciones de la señorita que está denunciando al alcalde. Y justamente, Gonzalo, tenemos esas declaraciones. Vuelvo a decir, amigos oyentes, ha sido captado en video. El rostro definitivamente está siendo ocultado para no identificarlo. La voz también ha sido tergiversada justamente para que otra población no logre identificar a la denunciante. Definitivamente lo que cuenta ella es muy preocupante. Y para que ustedes mismos saquen sus conclusiones, escuchemos las declaraciones de la denunciante. Sale el alcalde del baño con su pijama y yo me paro para retirarme, y me dice, espérate, ya van a venir, ¿por qué te asustas? Yo le digo, no, es que yo ya quiero descansar, y me dice, no, ahorita van a venir, no te preocupes. Y él se echa sobre su cama. Y entonces, como ella estaba alejada, pues yo estaba solo sentada con las manos, y me dice, toma. Y yo le digo, yo ya no quiero seguir tomando. No, toma, simplemente toma, yo no te voy a servir en ahí, era una botella individual de cerveza. Entonces, agarré y habré tomado máximo 4 sorbos, y de ahí es como si me hubiese dormido. Es como una pesadilla cuando despiertas así por la noche y yo estaba sin pantalón, con medias, con el polo arriba, con el brasier así de abajo, y el señor estaba encima de mí. Solo como que lo empujé y me dijo, ¿qué pasa? Y no sabía qué hacer, me di la vuelta hacia un lado, casi no me caí exactamente, pero que caí hacia el piso. Yo supongo que era mi ropa, mi pantalón, y solo agarré eso y salí corriendo. Bueno, ahí están las declaraciones de la persona que ha hecho la denuncia al señor alcalde de Andahuaylas, y lógicamente se tienen que hacer las investigaciones correspondientes. Bueno, lamentable realmente esta situación de ser cierta. Lo que sí vamos a esperar qué dice la justicia, qué dicen las investigaciones con respecto a esta denuncia del alcalde Abel Serna. Está siendo denunciado, como decimos, por violación sexual por una ex trabajadora suya. Estos hechos se habrían dado en el Carnaval Ticapayana 2024, el año pasado, hace un año exactamente, y a raíz de que esta ex trabajadora estaba recibiendo constantes amenazas durante 10 meses, no ha soportado más y ha tomado la decisión de denunciar al alcalde de Andahuaylas, al señor Abel Serna. Bueno, vamos a estar atentos a esta información definitivamente. 7 de la mañana con 47 minutos. Les contamos que se viene desarrollando lo que es las Vacaciones Útiles 2025. Este programa de Vacaciones Útiles Las Bambas, que se está desarrollando en las comunidades pertenecientes, por supuesto, al área de influencia directa en los distritos de Chalhuahuacho, de Mara, Coyurqui, Tambobamba, esto en la provincia de Cotabambas de nuestra región Apurímac. Por supuesto que, bueno, uno de los objetivos principales de estas vacaciones útiles es mejorar de alguna manera la capacidad de aprendizaje de los estudiantes en temas como matemática, comunicación, tanto en niveles primarios como secundarios, y también, por supuesto, complementar estos conocimientos con actividades o talleres artísticos y deportivos. Se está dando el reforzamiento a estudiantes del nivel primaria y secundaria. Se está dando también lo que son talleres deportivos, también a estudiantes del nivel primaria y secundaria, por ejemplo, como fútbol, vóley, ajedrez y otros también que se adecúen de alguna manera al contexto
y también se vienen desarrollando en estas vacaciones útiles 2025 de Minera Las Bambas talleres artísticos como danza, música, también hay pintura, dibujo, oratoria y otras según la comunidad donde se desarrolle. Estas vacaciones útiles, amigos, se ha dado inicio el 13 de enero del presente año. Si tu mamita o papito tienes a tus hijos, también puedes inscribirlos aún, ¿no? Conversa con el presidente de tu comunidad o la institución educativa de tu comunidad para que tus hijos o tus hijas puedan asistir a estas vacaciones útiles que está financiando Minera Las Bambas. Y bueno, para el desarrollo de este programa ya se tiene con la participación de un coordinador y asesor para que haga pues el seguimiento a todos los docentes que están participando de estas vacaciones útiles 2025. Asimismo, también este coordinador, como parte también de las funciones, está realizando el seguimiento y acompañamiento a la labor de los docentes y al desarrollo de los talleres. Antes de la ejecución de este programa de vacaciones útiles, se ha capacitado y se ha dado una inducción a todos los docentes. Han recibido capacitación para que de manera oportuna puedan implantar pues conocimiento a los niños y niñas, tanto del nivel primario como secundario. Hay bastantes, son 22 comunidades las que están participando de estas vacaciones útiles 2025 en el distrito de Progreso, Chalhuahuacho, Tambobamba y Coyurqui. Tenemos aquí el número de participantes inscritos. Estamos hablando, por ejemplo, en el nivel primario, ¿cuántos inscritos tenemos? Tenemos 1056 inscritos. Y en el nivel secundario tenemos 303 inscritos, ¿no? Haciendo un total de más de 1.300 participantes, más de 1.300 participantes. Son un total de 78 docentes los que están impartiendo conocimiento en las diferentes materias como razonamiento matemático, razonamiento verbal, como lo mencionamos, también dibujo, canto y actividades deportivas como fútbol, vóley y básquet. Así que la invitación está hecha para todos ustedes. Tú que me estás escuchando, si tienes hijitos, niños, niñas y ahora están de vacaciones, si no han jalado nada en el colegio, puedes enviarlo a las vacaciones útiles 2025 que está dando Minera Las Bambas. Ya ha iniciado, pero se va a extender durante todo el mes de febrero. Así que acércate a la institución educativa de tu comunidad para que ellos también puedan participar de estos programas y puedan hacer algo útil, ¿no?, en sus vacaciones. 7 de la mañana ya con 51 minutos, está la invitación hecha, padres de familia, solo es responsabilidad y tarea de ustedes para que puedan hacerle seguimiento a este tipo de actividades que va en beneficio de la población estudiantil. Panchisoras Totamandan, Pescachunquesquin, Yupañoxnia 7:52 y mucha atención a la siguiente información. Y esto ha sido compartido a través de la red social Facebook de la congresista de la región de Apurímac, la congresista Taipe. ¿Qué es lo que dice, amigos oyentes? Aprobado en comisión, dice, mi proyecto de ley 8772, Comisión de Transportes, construcción de la vía doble Abancay, Chuquibambilla, Chalhuahuacho. ¿Será una realidad? Bueno, se priorizó la ejecución de la doble vía Abancay, Chuquibambilla, Chalhuahuacho en la Comisión de Transportes. El día de ayer se aprobó en la Comisión de Transportes el proyecto de ley 8772 que declara de interés nacional la priorización de doble vía Abancay, Chuquibambilla, Chalhuahuacho. De esta manera se garantizará que el Poder Ejecutivo priorice presupuestalmente esta importante vía nacional que mejorará el acceso a nuestros pueblos y dinamizará la economía de nuestra región de Apurímac. Pero algo muy importante, ojo, esto solo ha sido recién aprobado en comisión. De esto tiene que pasar al debate y esperemos, Dios quiera, y los señores congresistas también quieran de que este proyecto de ley sea aprobado
y que de esa forma se pueda implementar, ¿no? Bueno, es todo un proceso, ¿no? Hacer el expediente técnico, lo que viene a ser la implementación y bueno, esperemos, amigos oyentes, que este proyecto de ley salga a la luz y que se pueda dar, ¿no?, en beneficio de la población de Abancay, Chuquibambilla, Chalhuahuacho. Yo recuerdo en algún momento haber hecho este recorrido, ¿no?, por Chuquibambilla, llegar hasta Abancay, y en horas de la noche el tránsito es, pues bueno, muy constante. Y fundamentalmente con la presencia de vehículos de alto tonelaje, pues el tránsito se hace muy lento. ¿Y por qué? Justamente la vía de comunicación, al no ser de doble vía, pues bueno, no se puede, ¿no? Hay momentos en los cuales los vehículos tienen que quedarse parados para darle pase a los que vienen en sentido contrario. Y así, pasando, deteniéndose, avanzando poco a poco, es como se logra llegar hasta Abancay. Y usted, mi amigo, que es de aquí, de la provincia, ha hecho esta ruta, usted debe ser testigo de cómo el tránsito es bastante complicado y muy peligroso, muy riesgoso, porque al ser de solo una vía, definitivamente uno corre todo el riesgo. Y esperemos que este proyecto que ha presentado la señora congresista, pues bueno, se pueda seguir avanzando. 7:55, amigos oyentes, 7 de la mañana con 55 minutos en el informativo Huillaricuy. Y desde la Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tambobamba, envían una nota de condolencia. La Municipalidad Provincial de Cotabambas, liderada por el alcalde ingeniero Dante Contreras Galloso, en compañía de los señores regidores y todo el equipo de trabajadores, expresan su profundo pesar y solidaridad con el sensible fallecimiento de quien en vida fue señor Claudio Tito Zaire, colaborador de nuestra institución. Nos unimos en oración por el eterno descanso de su alma y elevamos nuestras plegarias para que su familia encuentre fortaleza y consuelo en estos momentos de profundo dolor ante tan irreparable pérdida. Descanse en paz, querido compañero, señor Claudio Tito Zaire. 7 de la mañana con 56 minutos. En breve ya viene el esperado bloque deportivo y también las portadas de los principales. ¿La farándula también? También hay que darle un espacio a la farándula y a este tema de la noche del Garcilaso, ¿no? O la tarde, creo que es. La tarde del Garcilaso, que sin duda alguna pues están haciendo una muy buena campaña de marketing al traer pues a Pamela López y a Cristian Domínguez, ¿no? Este cuadrangular amoroso que tienen estos cuatro señores, ¿no? Cristian Cueva, Pamela López, Pamela Franco y Cristian Domínguez. Deberían hacer una presentación todos juntos, tal vez. Deberían reconsiderarlo. Vamos a hablar del señor Eduardo Salguana, el titular del Congreso de la República. Ha cuestionado el accionar del Ministerio Público por denunciar a 11 santos congresistas, a 11 legisladores que no hacen nada. A estos 11 legisladores que aprobaron un dictamen en la Comisión de Defensa que benefició a 5 de ellos con una doble percepción de ingresos por ser congresistas y oficiales en retiro. El presidente del Congreso de la República, el señor Eduardo Salguana, se ha pronunciado pues sobre esta denuncia constitucional que presentó la Fiscalía ante el Parlamento en contra de 11 legisladores implicados en la aprobación de una ley que benefició a 5 de ellos con una doble percepción de ingresos. Es decir, para que lo entiendan, sueldo de congresistas y pensión como oficiales en retiro de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Y a través de sus redes sociales, el titular de la mesa directiva cuestionó pues este accionar. Se ha sentido ofendido, dice, de que ataquen a sus congresistas, a estas santas palomas. La Fiscalía ha denunciado a congresistas por aprobar el dictamen relacionado al proyecto de ley 319-2021, desconociendo el artículo 93 de la Constitución. Así lo ha señalado el señor Salguana en su cuenta de X, ¿no? Ex Twitter. Y a ello agregó también que es fundamental que el Ministerio Público actúe con respeto al orden constitucional y el Estado de Derecho.
Pero bueno, estamos hablando pues de que los congresistas también están creando leyes a su uso y beneficio, ¿no? Dicen, no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones. O sea, está defendiéndolos pues el titular del Congreso. Los congresistas denunciados, también en sus redes sociales, el Ministerio Público informó que la denuncia, realizada a través del área de enriquecimiento y denuncias constitucionales, comprende, ojo con los congresistas, José Daniel William Zapata, Jorge Carlos Montoya Manrique, Roberto Enrique Chiabra León, José Ernesto Cueto Acerbi, Alfredo Azurín Loaiza, Hamlet Echevarría Rodríguez, Américo Gonza Castillo, Carmen Patricia Juárez Gallegos, Juan Carlos Lizarzaburu, Pedro Martínez Talavera y Lucinda Vázquez Vela. Estos parlamentarios son denunciados por sus actuaciones como integrantes de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas. La Fiscalía puntualiza que los parlamentarios beneficiados con esta medida fueron William Zapata, Montoya Manrique, Chiabra León, Cueto Acerbi y Azurín Loaiza, ¿no? Esto por pertenecer a las Fuerzas Armadas o ser oficiales, digamos, en retiro. Estarían percibiendo doble sueldo o doble ingreso. Ellos accedieron a las dos percepciones económicas sin ninguna restricción ni límite del monto total debido a su doble condición de funcionarios públicos en cargos de elección popular y pensionistas de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y de la Policía también Nacional del Perú, sobre todo de estos 5 señores. Así están las cosas en nuestro Congreso. Y bueno, Eduardo Salguana ha sacado la espada y ha salido a defender a estos 11 denunciados. Vamos con más información, 8 de la mañana en punto. En breve ya viene la información en el plano deportivo en Arequipa. Escuche bien, y para el día de hoy, viernes, ha sido programado la audiencia en contra de los esposos acusados de explotar a sus 4 menores hijos con venta de chocotejas en Arequipa. Así es, la audiencia comenzará a las 8:15 en el segundo juzgado de investigación preparatoria a cargo del juez José Luis Vilca Conde. Alexander Urakawa Mamani y Solange Vegaso Llana son acusados del delito de esclavitud y otras formas de explotación en agravio de sus 4 menores. Según indicó la policía, ellos obligaban a sus hijos a vender chocotejas en el cercado de la ciudad. Sin embargo, la familia indicó que se trata de un malentendido, aduciendo que los niños acompañaban a sus padres a trabajar. Bueno, el día de hoy se verá este tema. 8 de la mañana con 2 minutos. Por otra parte, amigos oyentes, en el plano nacional habló el presidente expresidente de la República, Pedro Castillo. Pidió arresto domiciliario con grilletes. Dice, prefiero 1 metro de libertad que 800 metros de prisión. Bueno, ¿qué es lo que ha dicho el señor Pedro Castillo, el profesor? Vamos a escuchar sus declaraciones, señor operador, ¿ya lo tenemos? Perfecto, escuchemos las declaraciones del profesor Pedro Castillo Terrones. Prefiero, señor magistrado, 1 metro de libertad antes que 800 metros de prisión. Si bien es cierto, doctor, tengo mi familia fuera del país, es mi familia nuclear. Yo tengo mis padres ancianos, tengo mis hermanos en Lima, tengo un domicilio real que es en Chubur de Anguía, en Puña, en Tacabamba. Como miles de compañeros quisieran tenerme en su domicilio por el cariño que tienen a su presidente, también he tomado una decisión de que tenga un domicilio en Lima con la finalidad de contribuir con este proceso legal que voy haciendo. Yo jamás voy a fugarme de mi país. Nunca he pretendido fugarme. Por eso voy a someterme a la normatividad en cuanto me varíe esta situación de la vigilancia electrónica. Señor magistrado, dejo en sus manos diciéndole últimamente que si de todo lo que se me ha dicho a mí se me encontrara culpable, no solamente pediría perdón a Dios, sino 1000 disculpas al pueblo.
8:03, declaraciones del expresidente de la República, el profesor Pedro Castillo Terrones. 8 de la mañana con 4 minutos antes de la información en el plano deportivo, amigos oyentes, en la ciudad de Lima, pues bueno, el tema de la inseguridad ciudadana se está desbordando, definitivamente. Las organizaciones criminales, pues bueno, si usted no da lo que le han pedido su aporte, entre comillas, así, voluntario, todavía le dicen, ¿no? Si usted no da, pues bueno, atentan contra su negocio. Y eso ha ocurrido en uno de los distritos de Lima. El señor alcalde Ulises Villegas, entre llantos, así es, entre sollozos, pues bueno, acompañando a una de estas personas, ha dicho y ha declarado lo siguiente. Asesinatos, extorsiones, incendios, dinamitas, bombas. Estamos pasando ahorita por un terrorismo urbano. Ni siquiera ven eso. Hacia trabajo. No es nada fácil ver estas cosas en la realidad. No es nada fácil cuando ves el sufrimiento de las personas que lo viven el día a día. No es nada fácil ver el esfuerzo de 20 años destruido por no dejarse extorsionar con $100,000. Y hoy, mi hermano, adelante como el ave fénix para resurgir. Chambear, hermano. 8 de la mañana con 5 minutos. Estamos en el informativo Huillarico y vamos rápidamente a la información en el plano deportivo. En Huillaricuy, Surfu y Deportes. Perfecto, 8:05, ya está listo Gonzalo Guirzo con la información en el plano deportivo. Y antes de que vaya con la información en el plano deportivo, Gonzalo, le comento que si usted, mi amigo oyente, tiene su cancioncita, ha grabado su musiquita, su cachuita, su carnaval y lo tiene ahí guardadito y nunca ha podido difundirlo, este es el momento. O sea, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Escríbanos al WhatsApp de la radio, tiene su música ahí que no lo ha logrado difundir, ¿no es cierto? Esa musiquita nosotros lo vamos a poner en la programación de Surfu y la Voz de Todos. Estamos hablando de cachuas carnavalescas. Ojo, cachuas carnavales, ya no otro guainitos, no, para otro momento. Ahora queremos difundir los carnavales de nuestra provincia de Cochabamba. 8:06, vamos con el bloque deportivo. Todo listo para el partido de Universitario versus el Inter de Miami de Lionel Messi. Ya se han revelado los canales nacionales que van a transmitir este partido y por supuesto aquí te lo vamos a contar. Uno de los primeros canales en confirmar este hecho, sin duda alguna, fue Gol Perú, el cual se encuentra en el paquete de Movistar TV a través del canal 14 y 714. Los equipos estarán aptos para que la audiencia crema y fieles seguidores de Messi disfruten la antesala, partido y postpartido de este duelo de gigantes. Y atención con los que han pagado la entrada más cara, que incluía pues una cena y una cenita con los jugadores. Me parece que no va a estar Messi, no quiero ser pinchaglobos, pero me parece que en la cena no va a estar Messi. Y para la historia, el próximo miércoles 29 de enero, desde las 6 de la tarde, Universitario recibirá al Inter de Miami en el Estadio Monumental. ¿Vendrá Beckham? Yo creo que sí. El equipo de Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets y otras estrellas enfrentarán al bicampeón del fútbol peruano. Y también, ojo, del mismo modo se conoció, atención para todos, esto va a ser un evento trascendental. No solo Gol Perú va a tener los derechos televisivos para ver el duelo entre Universitario de Deportes, sino que también se va a dar por Latina, en señal abierta para todo el Perú. Una grata noticia sin duda alguna para todos los televidentes que no tendrán una excusa para estos 90 minutos históricos entre el Inter de Miami de Lionel Messi y Universitario de Deportes. Vamos con más noticias. Gian Ferrari ya rompió su silencio con respecto a la pulga Raúl Ruiz Díaz. Dice, sí lo queremos. Gian Ferrari sorprendió al hablar sobre Raúl Ruiz Díaz y sus recientes comentarios de su llegada truncada a
Universitario de Deportes. Habían salido algunos chismes por ahí que Raúl Ruiz Díaz estaba pidiendo $80,000 mensuales. Pero bueno, ya salió Jan Ferrari a decir, en medio de una conferencia, le consultaron si le molestaron las declaraciones del delantero peruano ex Seattle Sounders, y el administrador merengue no evadió la pregunta y respondió con firmeza. ¿Cómo me va a molestar? A Raúl Ruiz Díaz, además lo conozco desde chico, ha sido figura acá, ha sido campeón, acá en la U todos los queremos, dijo el dirigente crema. Sin embargo, Jan Ferrari detalló por el cual no se concretó el fichaje de Ruiz Díaz. Señaló que existe una responsabilidad en la parte administrativa que se debe respetar para que el club siga creciendo. Por supuesto que hay un tema de responsabilidad, el club hoy está justamente por ese orden, y esa responsabilidad con la que estamos trabajando tiene que continuar, así lo ha dicho. Nosotros estamos enfocados en un objetivo que es salir campeones, y el objetivo paralelo es pasar a la siguiente fase de la Copa Libertadores. Y en la parte administrativa, seguir manejando el tema de flujo de manera ordenada, es decir, se trata un poco más de tema económico, pues, ¿no? Al parecer, Raúl Ruiz Díaz estaría pidiendo cantidades exorbitantes que hoy el club merengue no puede pagar, porque está enfocado en terminar ya las deudas que tiene, que durante muchísimo tiempo, muchísimos años, bueno, le ha traído pues tristezas al Club Universitario de Deportes. Vamos con más noticias. ¿Quieres saber los partidos que tenemos para hoy? Hoy juega Universitario de Deportes versus la selección de Panamá en la Noche Crema. En un rato vamos a estar hablando también de la Noche Crema a las 8:30. También por la Sudamericana de la Sub-20, hoy se enfrenta Bolivia versus Ecuador a las 4 de la tarde, y a las 6:30 de la tarde un partidazo, ¿eh? Brasil versus Argentina. Así, Brasil versus Argentina. Otro de los partidos que tenemos también para hoy, por la tarde, va a estar enfrentándose el Independiente del Valle versus el Torque, esto a las 6 de la tarde. Esos son los partidos que tenemos para hoy. Y bueno, estábamos hablando de la Noche Crema. Hoy la U va a estar enfrentando a la selección de Panamá y tiene un 11 poderosísimo. Dices, ¿quieres saber quiénes son? Bueno, la versión 2025 de Universitario de Deportes no ha sufrido de muchos cambios, pues la base que ha sido bicampeón nacional de la Liga 1 todavía se mantiene, y ya como nos tienen acostumbrados, el estratega argentino va a salir a la cancha con el ya conocido sistema 3-5-2. De los 5 fichajes que realizó el club de ATE para el presente año, solo uno estaría asegurado como titular, y es este señor Paolo Reina, que viene del Melgar de Arequipa, ¿no? Carrilero por izquierda, que la gente está esperanzada en él. Otro refuerzo también que podría ser novedad desde el arranque es Diego Churín. A pesar de que se perdió el amistoso contra Once Caldas por molestias estomacales, podría acompañar a Edison Flores en el ataque, pues Alex Valera no pudo culminar la última práctica debido a que han indicado unas dolencias, donde ha sufrido pues una paralítica, dice, en Manizales, por lo que verán cómo evoluciona y si podrá comenzar las acciones. Además, Rodrigo Ureña es una de las incógnitas también para el compromiso, ya que también sufrió un problema estomacal. ¿Qué está pasando con la gente de U? ¿Qué está comiendo? Bueno, hasta el momento no ha sido titular en ninguno de los compromisos de preparación ni los amistosos, por lo que sería la excepción, y su lugar lo tomaría nada más y nada menos que Horacio Calcaterra. De ahí el resto del equipo es el mismo. La posible alineación de Universitario de Deportes es el equipo que salió campeón, digamos, en el año 2024. ¿No? Estaría Horacio Calcaterra, Aldo Corso, bueno, va a estar también Paolo Reina, va a estar también Alex Valera no está, va a estar el portero Britos, Martín Pérez Guedes, va a estar también el Vinicius Junior peruano, le llaman. ¿Por qué le dicen así el Vinicius Junior peruano? ¿Tú también lo llamas así, Chinchilico, o no? Sí, ¿te parece? Bueno, está pasando un muy buen momento, joven jugador de Universitario de Deportes. Bueno, hoy día a las 8:30 de la noche es la Noche Crema. Están todos invitados a que puedan disfrutar de este partido a través de Movistar
TV. Vamos con más noticias en el campo deportivo. Lo mencionamos hoy, juega Brasil versus Argentina en el estadio polideportivo Misael Delgado de Valencia. Una derrota puede complicar los objetivos de cualquiera, han indicado. Ayer jugó, no quería hablar de esto, Chinchilico, pero bueno, ayer perdió la selección peruana de fútbol. Sí, ayer perdió la selección peruana de fútbol, el equipo de Chemo del Solar, la sub-20, por el sudamericano. Perdieron 2-1. Lamentable, ¿no? Bueno, han empezado con pie izquierdo, digamos. Chemo del Solar estaba un poquito triste ahí, pero bueno, todavía faltan algunos partidos más. ¿Qué le pasó a los chicos? Habían empezado bien, habían arrinconado muy bien a la selección paraguaya. Se descuidaron un poquito y aprovechó pues este descuido Paraguay en el debut del sudamericano sub-20 y le ganó a Perú por 2-1, ¿no? A los 19 minutos metió gol Perú, una brillante anotación del atacante nacional Juan Pablo Goicochea, tras la asistencia de este buen jugador, Maxloren Castro, quien desbordó en el campo. Al minuto 24, Paraguay hace el empate. Luca Camet firmó el 1-1 por la vía penal. Y al minuto 72, David Fernández anota de cabeza tras un centro venenoso de Luca Camet al punto penal. Así los paraguayos se adelantaron al marcador. Lamentable, bueno, mal debut, pero todavía faltan algunos partidos más. Chemo del Solar seguramente va a hacer su parte para que los muchachos salgan de esta derrota, ¿no? Ya pasó, demos vuelta a la página y a continuar. Y bueno, Chile también jugó y ganó 2-1 a Venezuela en su debut en el Sudamericano Sub-20. Lo derrotaron a los venezolanos, esto por el Grupo A. El partido se dio cita en el Estadio Metropolitano de Lara. Bien por Chile, ¿no? Bueno, bien por Chile, que ha alcanzado los 3 puntos en este debut. Y Venezuela lamentablemente no pudo con el cuadro rojo. Vamos a tener más partidos, no se olviden del partido de hoy, ¿ya? Hoy día juega Brasil versus Argentina a las 6:30 de la noche y también va a estar jugando la Noche Crema, Universitario de Deportes versus la selección de Panamá, esto a las 8:30 de la noche. Bueno, esa es toda la información deportiva que tenemos. Vamos a ir inmediatamente con las principales portadas de los diarios. Pero antes, Gonzalo, tenemos que escuchar, ya no hay las declaraciones, no han cerrado. Las declaraciones de los directivos de... ¿Verdad? Hoy día la polémica del Deportivo Garcilaso, la farándula deportiva, porque se ríe todavía el señor de marketing del Pedacito de Cielo, porque están trayendo a nada más y nada menos que Cristian Domínguez y Pamela López, la ex esposa o la esposa aún de Cueva. Y esto a raíz de que en la noche del papá se presentó Cristian Cueva con Pamela Franco cantando, y encima Pamela Franco tenía la 10 y de Cueva, ¿no? Sí, ahora falta que lleve alguna camiseta de la gran orquesta internacional, se va a poner seguro. 8:17, escuchemos las declaraciones. La gente aquí en las redes sociales se está reventando, dice, si Cienciano ha traído a Pamela Franco, ahora Garcilaso a Pamela López, o que están haciéndose la competencia, o es parte del marketing, digamos, para generar también un poquito de interés en la gente para que venga a esta noche celeste. Sí, como corresponde, nosotros vendemos espectáculos, tanto deportivos como musicales, entonces yo creo que va a ser una presentación hermosa. Nosotros como institución sabemos que Deportivo Garcilaso es el verdadero equipo del pueblo. Hoy viene la verdadera Pamela. Así que y también vamos a hacer el verdadero espectáculo. Entonces, los invitamos a todos los hinchas el día sábado 1 a partir de las 5:30 a alentar a nuestro equipo, al equipo de nuestros amores, que
que necesitamos del apoyo de todos los hinchas, ¿no? Le entrevistaba a Héctor Quintanilla y me decía, ¿sabes qué? Nosotros sí estamos trayendo a la oficial, a Pamela López, dice. En fin, tú sabes cómo es Héctor, ¿no? Es parte de todo lo que nosotros podemos gestionar para generar expectativa. Solamente, así como ya lo va a mencionar nuestro presidente, pedimos al hincha del Deportivo Garcilaso, ¿no?, que ha pedido tanto una presentación de nuestro primer equipo, un partido oficial. Hoy les toca a ellos. En Huillaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Y bien, escuchábamos las declaraciones también de futbolistas y nuestro colega Helio Cóndor Guamán sobre esto, pues que se viene, el Deportivo Garcilaso promete un buen espectáculo por ahí. Regional y nacional. Se vienen pues nuestros compañeros, supongo que ellos también van a ir a ver justamente a la famosa Pamela López y el Cristian Domínguez. Va a estar alto, va a estar atento. Y ahora sí, iniciamos rápidamente con nuestras portadas, tanto de diarios regionales como de diarios nacionales, y nos vamos rápidamente con Chasqui, Apurímac para el mundo. Prorrogan estado de emergencia en el corredor vial. El gobierno, a través de la PCM, aprobó prorrogar por el término de 60 días calendarios el estado de emergencia declarado en el corredor vial sur Apurímac, Cusco, Arequipa. Esta prórroga se iniciará desde el 30 de enero del presente año, tiempo en el cual la Policía Nacional mantendrá el control del orden interno con acciones de apoyo y de las Fuerzas Armadas. Líneas al costado, también observamos una fotografía de Abancay y Seguridad Ciudadana, y dice: Abancay refuerzan la seguridad ciudadana con instalación de casetas mixtas y patrullaje integrado. Muy bien, a eso se tiene que replicar también en nuestros distritos. Nos vamos hasta abajo, también líneas abajo, observamos la fotografía de bomberos que vienen realizando su labor y apagando un fuego en una casa, y dice: Vivienda destruida y herida por fuga de gas al suscitarse incendio. Así que mucho cuidado también con nuestros balones de gas, por favor. Líneas abajo, observamos a mineros que claramente son mineros ilegales o mineros informales. Y como titular indica, mineros informales quieren ahora cambios en el Ministerio de Energía y Minas. Eso es lo que trae Chasqui Apurímac para el mundo el día de hoy. Nos vamos con el diario Pregón, diario de Apurímac, y tenemos como portada principal a héroes, a los héroes rojos, a los bomberos apagando las llamas de un incendio en una vivienda de primer piso, y dice: incendio dejó una madre herida en la avenida Prado con Junín, Abancay. Un incendio estructural consumió por completo una habitación compartida con una cocina en las intersecciones de Avenida Prado Alto con Junín, dejando con quemaduras a una madre de familia a nivel de la cara y cuello. Además, con síntomas de asfixia, la mujer fue atendida en el Hospital Guillermo Díaz de la Vega de Abancay. Al costado derecho observamos la fotografía del expresidente Pedro Castillo, y dice: seguirá en el penal. Corte Suprema ratifica prisión preventiva para Pedro Castillo por el golpe de Estado del año 2022. Líneas abajo también observamos al gerente de salud, y dice: en favor de la familia judicial. Corte de Apurímac y Salud firman alianza de intervención estratégica. Líneas abajo observamos un auto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué hacía nadando el auto en el río? Vemos un auto en el río, y dice: fue rescatado turista brasileño, se salva al caer con su camioneta al río Cuicúa. ¿Qué ha pasado? Supongo una mala maniobra. Líneas abajo observamos la fachada principal de la UNAMBA, y dice: ya parece particular. Estudiantes de la UNAMBA protestan por el incremento de precios del ciclo de nivelación. A veces nuestras universidades están cobrando precios altos. ¿Qué está sucediendo? Nos vamos con el diario Sol del Cusco. ¿Qué tiene el diario Sol del Cusco para el día de hoy? Viernes 24, y tenemos como fotografía principal a la Policía Nacional del Perú mostrando algunos aparatos electrónicos, y dice: que caigan los involucrados. Menor de 12 años roba más de 60 tablets.
una laptop valorizadas en más de 35.000 soles. El menor entró a un colegio para llevarse una tablet, pero al ver que había más equipos optó por llevarse 63 dispositivos, una laptop y 2 micrófonos. La policía cree que hay más involucrados. Obviamente, pues como un menor de edad va a poder cargar 60 tablets y una laptop, vaya, en realidad que haya la investigación en que también se castiguen a los que deben castigar. También tenemos la fotografía de un influencer y dice: influencer pierde la vida tras usar anestesia para tatuaje en la espalda. Mucho cuidado con aquellos amigos que inician a realizarse los tatuajes porque uno no sabe qué le están inyectando. También observamos a la Policía Nacional del Perú mostrando justamente a varios detenidos y se capturan a 3 integrantes de banda denominada Los Lechuceros. Estaban provistos de un machete. Líneas abajo observamos lastimosamente fotografías de heridos del famoso Charaje. Confirman otro fallecido tras sangrienta batalla ritual del Charaje. Tío y sobrino fallecieron lastimosamente en esta batalla de Charaje. Mucha atención, tenemos a veces culturas, tenemos ciertas costumbres tradicionales, pero por favor, si ves, y esa es la recomendación también para aquellos padres de familia, si ves que tú puedes perder la vida en ese juego, en esa costumbre tradicional, evítalo, por favor, porque detrás tuyo hay una familia, hay una esposa, hay hijos, y qué pena, justamente nuestros compañeros Javier Chejia, Gonzalo Huirse colocaban el audio de la esposa del segundo fallecido y lloraba incansablemente pidiendo apoyo para sus 4 menores hijos. Y en realidad a veces nos fastidia, no el hecho, sino que nos fastidia de por qué un padre de familia teniendo 4 hijos en casa no ha medido las consecuencias de ser parte de esta cultura tradicional o de esta costumbre tradicional, pero es sangrienta, pues es bastante dura, la verdad. Creo yo que deberían pensar un poquito más y pensar sobre todo en los hijos y en las personas que van a ser afectadas con ello. Nos vamos con el Diario del Cusco y tenemos como fotografía principal el Charaje. E indica pues segundo fallecido a consecuencia de daños que soportó en Charaje. El Ministerio Público y la Policía Nacional identifican o intensifican investigaciones para saber qué es lo que realmente ha sucedido en esta batalla sangrienta. Líneas abajo observamos la fotografía de Donald Trump y dice: Donald Trump dice que se conocerá la verdad sobre la muerte de John F. Kennedy. Interesante. Al costado derecho observamos también la policía mostrando estos aparatos electrónicos incautados y dice: menor de 12 años robó 61 equipos de cómputo de la institución educativa de Colquepata. ¿Qué ha pasado por la mente del menor de edad de 12 años? Tan jovencito y está iniciando su vida delictiva. Nos vamos rápidamente con nuestras portadas nacionales y nos vamos con el diario El Comercio y dice: Donald Trump, vengan a fabricar sus productos a Estados Unidos o tendrán que pagar aranceles. Posición: a través de videoconferencia, el presidente norteamericano ofreció poner los impuestos más bajos del mundo y acusó a la Unión Europea de tratar injustamente su país en términos fiscales y regulatorios. El mandatario instó a Arabia Saudita y a la OPEP a bajar el coste del petróleo. Afirmó que si el precio del hidrocarburo fuera más bajo, la guerra entre Rusia y Ucrania pararía inmediatamente. Al costado observamos también la fotografía de Milei, ¿no? De Milei. Y dice: discurso en Suiza, Javier Milei pide a líderes acabar con la ideología woke y califica de virus mental. Él también indica que Argentina es un gran país. En realidad todos nuestros presidentes han ido y han mostrado la mejor versión que tienen de sus países. Tenemos el diario La República y como portada principal está el rostro de Andrea Vidal, que hace menos de un mes fue asesinada. Y dice: asesinato de Andrea Vidal fue por encargo. Fuentes de la División de Homicidio establecen. El taxista José Vargas, que era el que llevaba a la señorita cuando ella se transportaba,
Dice, el taxista José Vargas no encaja en el rompecabezas del crimen, señalan los especialistas de la policía. Además, los disparos en las 2 ventanas posteriores dejan en claro el objetivo de los sicarios. La policía requiere el levantamiento de comunicaciones de la ex asesora del Congreso cruelmente asesinada. Las sospechas por lo pronto recaen en el enamorado y en otro personaje masculino con el que ella mantenía una relación. Y gracias a eso pues se está mostrando, ¿no?, en realidad la verdadera cara del Congreso, donde contrataban a señoritas para que les hagan ciertos favores sexuales. Al costado observamos la fotografía de Harvey Colchado y dice, son promotores de leyes y pro crimen, pro impunidad. Harvey Colchado fastidia o se pronuncia respecto al gobierno de Dina Boluarte. Líneas abajo también podemos leer en el diario La República 201 proyectos de infraestructura encargados a empresas chinas. Habría 9 etapas de aceleración del comercio peruano-chino. Nos vamos con el diario Perú 21. ¿Y qué pasa? Tenemos como foto principal justamente a Antauro Humala y dice, la Corte Suprema decide el 28 de enero, suprema responsabilidad. Humala sigue dándole razones al Poder Judicial para mantener su partido fuerza de la ley, a pesar de la sentencia que existe sobre su discurso de odio, festeja su anda bailazo como si el asesinato de 4 policías fuera motivo de fiesta. Líneas abajo observamos también la fotografía de Mariátegui. Dice, lea la columna de Aldo Mariátegui, cae reclutador de sicarios de alias El Monstruo, la captura del coronel Moreno. Eso es lo que trae el diario Perú 21 para el día de hoy. Y nos vamos rápidamente con el diario oficial El Peruano. Y como siempre tenemos la fotografía principal de la presidenta del gobierno. Y dice, destaca presidenta Dina Boluarte en el Foro Económico de Davos. Perú atrae inversiones por su estabilidad política y jurídica. Jefa del Estado sostuvo reuniones con representantes de importantes fondos de capitales, a quienes invitó a apostar por nuestro país. Ministro de Economía y Finanzas, José Arista, destaca el interés de diversos líderes corporativos globales por expandir sus operaciones en el Perú. Líneas arriba observamos justamente Cajamarca, vemos la bella ciudad de Cajamarca. Dice, más ciudad en Cajamarca inauguran nueva central de monitoreo de alta tecnología. Al costado podemos leer el impacto de la inteligencia artificial en el ejercicio de la abogacía. Expertos reflexionan sobre el tema. Nos vamos con el diario Correo. ¿Qué trae el diario Correo para el día de hoy? Tenemos como portada principal justamente al ministro de Interior como para explicar avance de la delincuencia. Gobierno asegura que faltan pertrechos. Policía desarmada. Pese a que en Suiza la presidenta Dina Boluarte, con 2 años en el gobierno, aseguró que están entregando uniformes y equipo logístico a la Policía Nacional del Perú, el ministro del Interior, Juan Santibáñez, anuncia que se declarará el desabastecimiento de pistolas y chalecos antibalas. Si nuestros policías no están bien implementados, ¿cómo pretenden frenar la delincuencia? ¿Cómo pretenden frenar estas extorsiones? No lo sabemos. Líneas abajo observamos la fotografía de Donald Trump y dice, Trump dice a empresas del mundo que fabriquen en Estados Unidos o paguen aranceles. Eso es lo que trae el diario Correo para el día de hoy. Y bueno, finalizamos nuestras portadas con el diario Expreso. ¿Qué tiene el diario Expreso para el día de hoy? Tenemos la fotografía de la Policía Nacional del Perú y dice, nueva escala de sueldos, aumento para Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Oficialmente entran en vigor hasta por 9.601 soles. El gobierno decreta mejoras para policías y militares. Suboficiales percibirán esto entre 2.000 soles y 2.989 soles, mientras que los oficiales tendrán sueldos entre 2.400 y 9.000 soles. El financiamiento de los aumentos será cubierto por el presupuesto institucional de cada entidad correspondiente. Eso es lo que traen nuestros diarios principales para el día de hoy, viernes 24 de enero.
de esta forma, siendo exactamente las 8 de la mañana con 32 minutos, nosotros finalizamos nuestro informativo Huillarico y estuvo con ustedes el día de hoy nuestros compañeros Javier Checya, Gonzalo Huirce y Gladys Aguilar. De igual forma, mandamos un saludo especial a la Catedral del Deporte, a nuestro compañero Williams y también a nuestro compañero David. Que tengan un buen día. Recuerden que conmigo nos encontramos a las 9 de la mañana en nuestro programa La Chambita, así que ya pueden estar enviando sus anuncios. Si quieren vender algo, quieren alquilar algo, quieren comprar tal vez, no duden en pasar su anuncio al número de WhatsApp 974-78-2420 y nosotros gustosamente los estaremos atendiendo. Dicho eso, yo me despido, que tengan un excelente día, cuídense mucho y buen fin de semana. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricuy.